Buenos días, soy el doctor Jorge Norberto Mayo y desde la República Argentina, provincia de Buenos Aires, transitando el mes de diciembre del 2024, hoy me voy a referir al Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y, como siempre, intentando alcanzar una forma simple y sencilla para exponer el tema. Para comenzar, para comenzar es dable señalar que si bien el código que voy a tratar, el cual está formulado por la organización internacional llamada Naciones Unidas, donde Argentina resulta ser un Estado miembro y que sus pretendidos propósitos fueron plasmados en el, valga la redundancia, Código de Conducta, el cual se encuentra compatibilizado con nuestra normativa vigente. En primer lugar, lo digo desde nuestra Constitución Nacional reformada en el año 1994, donde varios de estos tratados fueron incluidos taxativamente. Y digo tratados y digo convenios internacionales que también son contemplados dentro de las leyes orgánicas y los reglamentos de las fuerzas policiales y de seguridad. Por ejemplo, la ley en Provincia de Buenos Aires 13.982, que al finalizar se encuentra glosado precisamente el mismo, o bien el artículo 208 del decreto 1050 del 9, que me van a entender aquellos que son policías de la provincia de Buenos Aires. También tenemos dentro de los códigos procesales, penales, etcétera, y etcétera. En una suerte de introducción y permitiéndome un sucinto resumen histórico, esto es a los efectos de ubicarnos sobre el tema a exponer. Por tanto, debo comenzar mencionando que dicho código surge de una recomendación del órgano principal de las Naciones Unidas. ¿Qué son las Naciones Unidas? Es una organización internacional que fue fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial y en ese entonces era integrada por 51 países. En la actualidad, la República Argentina es un Estado miembro y se totaliza en la actualidad, valga la redundancia, 193 países, los cuales firmaron el compromiso de que mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y puntualmente los derechos humanos. Como lo mencioné hace un momento, su órgano principal resulta ser la Asamblea General, en la cual se delibera, se adoptan políticas y representación sobre toda la gama de cuestiones internacionales que abarca precisamente la Carta de las Naciones Unidas. En ese órgano principal existe igualdad de voto para todos sus Estados miembros, vale decir, todos son iguales en dicha organización. Dicho lo cual, y para entrarme sobre el tema que nos convoca, considero pertinente hacer mención sobre una pequeña diferencia entre un código de ética, para no confundir, el cual resulta ser un conjunto de principios, vale decir, ese conjunto de valores, creencias, normas, todo aquello que orientan y regulan la vida de las sociedades o una organización y que ayudan a sus funcionarios y o empleados a distinguir el bien del mal. Ahora bien, en cuanto a un código de conducta, es ya una colección escrita de reglas, existen principios, valores, expectativas y comportamientos que una organización o una sociedad considera fundamentales para su éxito. Iniciando con la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual en el mes de diciembre del año 1979 se aprobó este Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En él se describen las expectativas en cuanto a las acciones, la toma de decisiones y las interacciones de los empleados con sus propios colegas, clientes y el público en general.
A estas cuestiones le agrego que la República Argentina, como Estado miembro de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, adoptó dentro de la Ley de Seguridad Interior la ley número 24.059, en su artículo 22, expresa sobre el citado código. En cuanto a que dispone que los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que integran el sistema de seguridad interior deben incorporar a sus reglamentos las recomendaciones del Código de Ética Profesional establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como ya lo expuse anteriormente, el Código de Conducta resulta una medida más de aquellas varias que son importantes y existen en nuestra legislación para garantizar la protección de todos los derechos e intereses de los habitantes a quienes dichos funcionarios deben ocuparse. Este código se presenta con 8 artículos, donde determinan reglas para los empleados y funcionarios públicos, vale decir, pertenecientes a aquellos poderes del Estado y sus respectivos órganos que son facultados en cuanto a la aprehensión, detener, arrestar, etc. El artículo primero dice, lo voy a ir leyendo el artículo y voy a hacer seguidamente un comentario en cuanto a lo que se interpreta dentro de ese artículo o lo que particularmente quisieron proponer los funcionarios que lo dictaron. El artículo 1 dice que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. Como comentario del artículo, la expresión funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejerzan funciones de policía o funcionarios de los órganos jurisdiccionales, con iguales atribuciones o facultades, como Poder Judicial, por ejemplo, especialmente las facultades, como dije hace unos momentos, de aprehensión, arresto, detención, etc. En cuanto al servicio a la comunidad, se procura incluir especialmente la prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad, de la sociedad, que por razones personales o económicas o sociales o de emergencia de otra índole necesitan ayuda inmediata. Esta disposición obedece al propósito de abarcar no solamente todos los actos violentos o nocivos, sino también toda la gama de prohibiciones que están previstas en la legislación penal particularmente. En cuanto al artículo 2, el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. ¿Cuál es el comentario sobre este artículo? Precisamente sobre los derechos humanos de que se trata, que están determinados y protegidos por el derecho nacional y el internacional. En cuanto al artículo 3, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Comentario del artículo en los propósitos de aquellos que lo redactaron, ¿no? Esta es una disposición que enuncia la ley debe ser excepcional, pero implica que pueden ser autorizados a usar el uso de la medida en que razonablemente sea necesario y, por supuesto, según las circunstancias, es decir, para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes, o para ayudar a efectuarla. No podrá usarse la fuerza en la medida de que se da estos límites. El derecho nacional restringe el uso de la fuerza de conformidad con un principio de proporcionalidad.
El uso de las armas de fuego se considera una medida extrema. En general, no deberán emplearse armas de fuego, según este artículo, excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, ¿no?, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En el artículo cuarto dice: las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario. ¿Qué comentario sobre el artículo? Por la naturaleza de las funciones que tienen los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ellos obtienen información que pueden referirse a la vida privada de las personas o redundar en perjuicio de los intereses, especialmente la reputación y otros. Solo podrá revelarse en cumplimiento del deber o para atender las necesidades de la justicia, es decir, a pedido de algún juez. El artículo 5 dice que ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infringir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cuál es el comentario del artículo? Bien, está la prohibición. Esta es una prohibición que proviene de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que fue aprobada en su momento por la Asamblea General de estos organismos internacionales, y que todo acto de esta naturaleza obviamente constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y, por supuesto, de los derechos humanos y libertades fundamentales que fueron proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y también hay otros instrumentos internacionales de derechos humanos. En el artículo 6 dice que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aseguran la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise. En este caso, el comentario del artículo es que la atención médica a que se refieren los servicios que presta cualquier tipo de personal médico, incluidos los médicos en ejercicio y inscritos en los colegios respectivos y el personal paramédico, se tiene que proporcionar cuando se necesite o solicite. Si bien es probable que el personal médico esté adscrito a los órganos de cumplimiento de la ley, puede ser los que están dentro del servicio penitenciario, por ejemplo, que son encargados de hacer cumplir la ley, obviamente, cuando se recomiende que se dé a la persona en custodia el tratamiento apropiado, deberá hacerse cargo de estas cuestiones provenientes de la consulta. Se entiende que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley van a proporcionar también atención médica a las víctimas de una violación de la ley o de un accidente ocurrido en el curso de una violación a la ley. En cuanto al artículo 7, dice que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán. El comentario de este artículo: cualquier acto de corrupción, lo mismo que cualquier otro abuso de autoridad, es compatible con la profesión de funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Entonces deberá aplicarse la ley con todo rigor a cualquier funcionario que esté encargado precisamente de hacerla cumplir
esa situación, porque los gobiernos no pueden pretender hacer cumplir la ley a sus ciudadanos si no pueden o no quieren aplicarla contra sus propios agentes o en sus propios organismos. En el artículo 8, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse vigorosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuera necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivo. ¿Cuál es el comentario que puedo llegar a ofrecerles sobre este artículo? Donde el presente código se aplicará a todos los casos en que se haya incorporado a la legislación o a la práctica nacional. Si la legislación o la práctica contienen disposiciones que son más estrictas que las del presente código, se van a aplicar esas disposiciones que son precisamente más estrictas. El artículo también tiene como objeto mantener el equilibrio entre la necesidad de que haya disciplina interna en el organismo, de que dependa principalmente la seguridad pública, eso por una parte, y la de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos básicos por la otra. Por eso que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informarán de tales violaciones a sus superiores inmediatos y solo adoptarán otras medidas legítimas sin respetar la escala jerárquica si no se dispone de otra posibilidad de rectificación o si éstas no son eficaces. Muy bien, con esto quiero creer que he completado con lo que sería la redacción de lo que es el código de ética para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y con esto me despido hasta un próximo vídeo. Gracias, que tengan buen día.